Gabriel César Jiménez, técnico superior en prevención de riesgos laborales, especialidades de seguridad e higiene y diplomado en relaciones laborales. Hola, en primer lugar quería dar las gracias a la organización por su amable invitación a participar como ponente en este congreso, en esta Semana de la Salud Ocupacional, y poder transmitiros desde España un poco las actividades que realizamos y sobre todo hablaros de Más allá del muro, donde vamos a tocar temas de gamificación e inteligencia artificial. Más allá del muro nace hace ahora 2 años, donde una gama amplia, 21 personas en total, montamos un equipo de trabajo pensando y haciéndonos una pregunta, que era ¿qué hacía que una persona se pueda accidentar? ¿Por qué alguien deja de ir a trabajar mañana? ¿Por qué alguien de repente deja de estar motivado? ¿Por qué un mando intermedio, por mucho que le formemos, no conseguimos que asuma la cultura preventiva? Todas estas preguntas nos llevaron a crear lo que hoy venimos a presentaros, que es un videojuego soportado en la inteligencia artificial. Vamos a ir viendo en estos minutos que compartimos con vosotros cómo funciona por dentro, cómo somos capaces de sacar esa información. Y si queréis, pues vamos avanzando y vamos viendo. Más allá del muro es una aventura gráfica, basándonos en una historia medieval, en donde tenemos 51 personajes y una historia troncal principal. El participante accede a ese mundo mágico, vamos a denominarlo así, donde interactúa con ellos. Previamente a esto, se le asigna una casa para poder combatir con otros compañeros. Podemos tener tantas casas como queramos y tantos personajes como queramos. A partir de este momento empezamos a jugar y empezaremos a analizar. Pero un poquito más adelante podremos ver sobre todo el porqué. El porqué y para qué podemos sacar la información de aquí y cómo podemos ser capaces ya no solamente de analizar, sino de predecir, y una parte muy importante de prescribir a las empresas cómo deben comportarse, cómo deben analizar los datos de información que sacamos de esto. Para llegar a todo este objetivo creamos también lo que es BeyondTech, es una empresa que nace con esta filosofía que os comentaba antes y su filosofía, la traducción al castellano sería más allá de la tecnología, donde desde la compañía pretendemos ser capaces de, mediante las nuevas tecnologías, evidentemente, y el Big Data y el Data Analytics, ser capaces de sacar toda la información, ¿no? Conocemos necesidades, ¿no? Es decir, ese análisis para llegar a este juego nació sobre todo del análisis de participación en distintos foros. Nosotros participamos en foros tanto nacionales como internacionales, tanto de prevención de riesgos laborales como de recursos humanos y tecnológicos, y nos vimos que sí que había una carencia a nivel de conocimiento del comportamiento humano, de poder evaluar lo que os decía antes, todo lo que es la parte de motivación, estado emocional de los empleados. Esta parte es muy importante, la parte emocional, no es medible, igual como que tampoco hasta ahora se puede medir o no se podía medir la parte más relevante, que es también el estilo de aprendizaje. A través de esta aplicación veréis que podemos hacerlo. Pero nos hicimos una gran pregunta, que era ¿por qué 2 equipos aparentemente iguales, en distintas ubicaciones, pero con la misma actividad, con el mismo público objetivo, con la misma formación, por qué actuaban de forma distinta? ¿Cómo éramos capaces de saber eso, profundizar en la mente humana y en la mente de sus equipos y ser capaces de tener una respuesta, ¿no? A partir de ahí, lo que os decía, nuestra propuesta era una aventura gráfica, porque entendíamos que a través de la gamificación llevada al extremo, éramos capaces de que la persona que está participando en esta prueba, pasados unos minutos, pierda la sensación de estar siendo evaluado. Basado sobre todo, os digo, en storytelling. Como ejemplo, a nivel de diseño gráfico, podéis ver el avatar de la derecha, pues se hizo una inversión de unos 20.000 euros en diseño gráfico mediante dibujantes de Marvel, de los que dibujan Spider-Man y Superman y demás. Pues contratamos especialistas también en diseño gráfico para darle la mayor realismo posible como videojuego. Partes importantes de cómo creamos este mundo, ¿no? y de cómo pudimos luego crear el dashboard para poder sacar la información. Por un lado, lo que os decía, la gamificación. El ser humano es competitivo por naturaleza. El ser humano requiere de retos continuos para poder sentirse en principio realizado y sobre todo para tener una parte importante que también hace el aplicativo de
la parte de sentido de pertenencia, de pertenencia al grupo, ¿no? Esto para nosotros era relevante, con lo cual aplicamos la gamificación. Ya os digo, hay 10 casas, los jugadores van cayendo en las casas cuando se apuntan al juego de dos maneras distintas, o bien de forma al azar, o bien porque su empresa le asigna una casa en concreto. Los jugadores hasta el final de la partida no saben con quién están jugando, quién forma su equipo, ni contra quién juegan. Con lo cual esto también produce un efecto viral dentro de la compañía mientras se produce la partida, donde todo el mundo quiere saber quién es su compañero y quién es su alter ego, ¿no? Por otro lado, os decía, la parte de diseño avanzado, lo que se ha buscado sobre todo es generar un escenario lo más épico posible, donde la historia fuera acompañada por un diseño alto, ¿vale? Y por otro lado, la parte, ya os digo, más importante de todo esto, ¿no? Porque esta parte del juego, esta parte de la aventura gráfica, no es más que una excusa, no es más que una carcasa, donde poder coger datos, que esos datos vayan a parar a Data Analytics y a través de análisis de distintas ontologías, pero hablaremos un poco de todo esto, ¿no? Es decir, de qué datos sacamos, el Big Data nos diera la posibilidad de sacar información a tiempo real del objetivo final de la partida, ¿no? Creemos que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Ya os digo que la parte de análisis estadístico está muy poco explotada en el mundo de la prevención, estamos continuamente hablando de análisis de datos, pero no solemos encontrarnos herramientas que ya de por sí lo hagan, y el usuario final también tiene que recibir un feedback de esta información, ¿no? Con lo cual disponemos, ya os digo, de un panel, que luego veréis al final, de control, un panel de seguimiento, donde vamos a poder analizar toda la información de una forma, sobre todo, muy fluida, ¿no? A partir de ahí, ya os digo, ¿hacia quién va dirigido este elemento, esta actividad, más allá del muro? Pues evidentemente a departamentos de prevención de riesgos laborales, departamentos de recursos humanos, departamentos comerciales, porque vuelvo a repetir, y es algo que diremos durante estos minutos, estamos analizando comportamiento, estamos analizando personas, y estamos cruzando información entre personas, y esto también es muy relevante, ¿no? Podemos hacer comparativas de equipos, podemos hacer comparativas de personas, ¿no? Vale, una vez que yo accedo, vamos a ver un poquito de juego por dentro, son estas imágenes que estáis viendo en la pantalla. Por un lado tenemos el comienzo, ¿eh? Somos recibidos por un chamán y este chamán nos pide en un principio que elijamos cómo queremos vivir esta historia. A partir del primer clic que hacéis a la hora de elegir la historia, ya estamos analizando programación neurolingüística y estamos analizando sobre todo, más adelante en otras pantallas, análisis de escritura natural. Uno para motivación, otro para personalidad, y todo esto va soportado contra el método Big Five, que es el método más reconocido a nivel de análisis de personalidad, para que sepamos que toda la información que está fluyendo cruza información con métodos validados que van revalidándose incluso dentro del propio sistema. A partir de ahí, una vez que accedemos a un mundo Parmesia, tenemos la interacción con los personajes. ¿Cómo interactuamos con ellos? Pues de 7 formas distintas, ¿vale? Hay 5 personajes que están destinados a conocimiento. Imaginad que queréis evaluar cuánto sabe vuestra gente de empresa saludable, cuánto sabe de un proceso técnico o cuánto sabe de una implantación que vayáis a hacer de prevención. A partir de este momento, dependiendo de la pregunta cómo se realiza, utilizamos unas bases de datos u otras y puede ser tipo test, que es lo más normal que suele haber en el mercado. También tenemos visualización de vídeo y resolución de lo que el vídeo nos propone. Por otro lado tenemos visualización de vídeo y aquí sí que hay una parte muy diferencial donde el alumno o el participante va a escribir en el ordenador y nos va a decir su opinión de lo que está viendo. E igual a lo que os decía antes, de aquí cogemos las palabras más repetidas en su texto durante todo el juego y lo contrastamos con la ontología de Bloom, que vale para temas de motivación y temas de comportamiento y sobre todo de estilos de aprendizaje. También podemos jugar con preguntas tipo audio, donde la persona sube un audio y nos cuenta su opinión, también analizamos ese audio y, bueno, pues así hasta 7 posibles situaciones de preguntas. Hay 2 personajes específicos dentro del juego que lo que analizan es personalidad pura. Somos aquí capaces de evaluar. ¿Qué estamos evaluando realmente? No solamente el hecho de cómo es Gabriel, si hiciéramos en mi caso, sino si Gabriel reúne los requisitos para un puesto de trabajo en concreto. Vamos a poner un ejemplo
que sería, yo voy a contratar un carretillero, como le llamamos aquí en España, ¿no? Un conductor de camión, imaginaros. ¿Qué le estamos pidiendo en este momento a un conductor de camión en España? Que tenga carnet de conducir de camión, poco más. Y le estamos pidiendo que tenga formación en prevención. Ya está ahí, en todo caso. Pero somos conscientes del riesgo que conlleva manejar un camión para terceros. Somos conscientes de cuáles son las competencias y las habilidades duras y blandas de esta persona en situaciones de estrés, o en situaciones de relación con los demás, o en situaciones de trabajo en equipo. Si mi empresa a lo mejor sí lo tengo definido, puedo decir que yo necesito que un conductor de camión en mi empresa, en BeyondTech, sea una persona, necesito que sea muy asertiva, o necesito que sea muy coloquial, o que tenga unas habilidades de comunicación muy altas, o requiero que sea una persona tímida y que tenga capacidad de concentración. Dentro del panel de control del juego, la empresa que contrata el servicio parametriza cuáles son los grados de competencias y en cuál de ellas sería su rango medio, de 0 a 10, ¿vale? Imaginaros, pues para un conductor de camión que sea muy comunicativo, pues a lo mejor no me hace falta, ¿vale? Pues ahí marcamos 0. Para un comercial, evidentemente, tengo que marcar 10. O bien, no es una competencia que yo quiera evaluar, con lo cual lo dejaría en 5. El juego continuamente va a estar sacando información, cruzándola con el perfil que tú estás pidiendo, ¿eh? A efectos de prevención esto es brutal, a la hora, de, por ejemplo, de montar equipos equilibrados, ¿eh? Imaginar que tenemos que hacer un trabajo de alto riesgo, tengo que montar un equipo que lo voy a mandar a realizar ese trabajo y todos sus componentes tienen un alto nivel de tolerancia al riesgo o tienen muy poca respeto a la norma, ¿eh? Puedo estar generando la posibilidad de un accidente inmediato, ¿no? De esta manera lo que conseguimos es luego poder equilibrar equipos, ¿vale? Pues buscaremos a alguien que tenga un nivel alto de respeto a la norma y un nivel alto de percepción del riesgo, junto con personas que a lo mejor dentro del equipo no tienen tanto, pero sí se pueden dejar llevar y guiar por él. También trabajamos todo lo que os decía antes de estilo de aprendizaje. A través de estas preguntas y esta relación con los personajes, somos capaces de saber cómo aprende Gabriel, o cómo incluso Gabriel ve el mundo a través de su programación neurolingüística. Esto lo que hace es que podáis diseñar y preparar vuestras campañas de comunicación interna dentro de la empresa. Yo creo que muchos de los que me estáis escuchando sois formadores, habéis impartido alguna vez formación, ¿no? Qué lujo es tener una herramienta que me diga si la mayoría del aula es visual, recibe su información de forma visual, son más auditivos, son más prácticos, son más teóricos, pues ya el sistema también nos da toda esta información, ¿no? Para saber cuál es la media que tengo en el aula y evidentemente todo lo que es el material didáctico, la forma de comunicarme con ellos, la forma de utilizar herramientas de apoyo, nos permite evidentemente llegar lo antes posible a la transferencia de conocimiento, que es algo que el juego también contempla. A partir de aquí tenemos lo que es el resultado final. Una vez que yo acabo de jugar, trabajamos ya los datos. Los datos nos va a dar 3 posibilidades. Una escalable de analítica, lo que os decía, hasta ahora todo lo que hemos visto, todo el dashboard que nos va a dar, las gráficas, que pueden ser de forma individual. Imaginaros una empresa, ¿vale? Me puede dar datos de Gabriel, me puede dar datos del departamento de Gabriel, me puede dar datos del edificio de Gabriel, de la empresa de Gabriel o de la multinacional de Gabriel, ¿vale? Trabajamos siempre de forma piramidal, de menos a más, y podemos cruzar información entre toda la empresa que haya jugado con los distintos departamentos o departamentos iguales, como decíamos antes, departamentos gemelares, donde podamos cruzar esa información. Y eso es analítico. No es más que, ni nada menos, que el análisis total de personalidad, programación neurolingüística y estilos de aprendizaje de mi compañía. Y sobre todo, lo que os decía antes, que también es importante, la parte competencial. Si mis trabajadores cumplen, tienen las competencias adquiridas que yo necesito para que desarrollen su puesto de trabajo. No solamente desde el punto de vista productivo, y aquí está el diferencial también, sino desde el punto de vista preventivo, de la cultura preventiva de la compañía y de si esa persona en concreto adquiere ese conocimiento. También tenemos una siguiente lectura que es predictiva. Somos capaces de cruzar información y daros un mapa a un día vista, una semana vista, un mes vista, 6 meses vista, de cómo van a comportarse vuestro personal, sobre todo a efectos de motivación, por ejemplo, ¿no? Podemos analizar cualquiera de los campos, pero a mí personalmente, lo que más me llama la atención
es el de motivación. Y sobre todo el tema de asentismo laboral. En España le llamamos así, perdonadme, desconozco en Sudamérica como decís, es cuando alguien se levanta por la mañana y decide no ir a trabajar. Y esto produce una lacra en las empresas a nivel financiero y sobre todo a nivel de clima laboral importantísimo, ¿no? Hacemos también esa parte importante, es decir, analizamos si no intervenimos en cuánto tiempo el equipo va a estar más o menos motivado y cuáles van a ser las facetas de su desmotivación. A eso le sumamos el hecho de la parte de siniestralidad. Somos capaces de predecir con una cercanía bastante alta, y hablamos de un 80%, 85%, en qué momento se va a producir un accidente en tu compañía. Qué tanto por ciento de posibilidades tienes y podríamos llegar incluso a saber en qué departamento se puede llegar a producir ese accidente, ¿no? Y también nos va a decir cómo evoluciona toda la curvatura de comportamiento de vuestro personal si no hacéis ninguna acción correctiva, ¿vale? Esta parte sí es muy importante porque las empresas lo que están haciendo es contrato el servicio hoy, todo el personal pasa al juego, sacamos los reportes, le damos toda la información y dentro de 6 meses vuelvo a jugar, ¿vale? Y vuelvo a calcular y a recalcular la medición de motivación, de transferencia de conocimiento, de estilos de aprendizaje y demás, para conseguir una gráfica importante en el tiempo dentro de mi compañía. Y empresas que lo que están haciendo es utilizarlo para prever cómo se va a comportar su personal con un nuevo procedimiento técnico, por ejemplo, o la incorporación de una parte de empresa. Imaginar, voy a implantar en mi empresa saludable, una campaña de empresa saludable, o voy a intercalar un procedimiento técnico nuevo de prevención. El aplicativo nos está permitiendo no solamente saber qué piensa tu gente sobre ese tema, desde el punto de vista emocional y motivacional, si realmente creen en lo que tú vas a hacer o no, o creen en el concepto general que vas a hacer, sino que también te vamos a dar herramientas para que sepas cómo transmitirles la información y cómo implantarla. Y a los 6 meses reevaluar. ¿Y por qué reevaluamos? Pues con la filosofía de la transferencia de conocimiento y, como no, el retorno de inversión económica. Es decir, lo que intenta también la aplicación es ahorrar en tiempo y sobre todo ahorrar en posibles fracasos e implantaciones del sistema. Y por último, que es lo más espectacular, es la parte prescriptiva. Te damos un reporte donde te analizamos, vuelvo a repetir, de forma piramidal, de forma de menos a más, pirámide inversa, qué tienes, cómo tienes que actuar con Gabriel, en qué debes mejorar a Gabriel, en qué debes trabajar con él para mejorar esas competencias que en un momento dado se le han dado bajas o altas, ¿vale? O incluso que no las pueda llegar a tener. En esta parte os damos herramientas para que podáis trabajar con él durante unos meses y luego volvamos a jugar, volvamos a reevaluar. También somos capaces de, a través de la prescripción, ayudaros en la evaluación del desempeño. En ese análisis que realizamos de nuestros colaboradores de forma continua, pues aquí lo que estamos consiguiendo es quitar el sesgo. Igual que hay alguna compañía que lo está utilizando para selección de personal. 100 candidatos juegan el primer escenario de los 5 que tienen en juego y a partir de ahí varios de ellos van cayendo por el camino. Es decir, pero no es como si fuera el currículum en blanco. Yo no sé, como responsable de director de recursos humanos, no sé quién es esa persona. No tengo ningún sesgo frente a él. No sé si es hombre o mujer, no sé si es de color, no he tenido una conversación con él, sino que me estoy basando específicamente en el dato para que al final de todo el proceso selectivo seguramente queden 5 personas. Y esas sean las 5 o 6 personas con las que yo me voy a entrevistar, con las que yo voy a tener luego ya esa parte más de toma de decisiones ya en persona, ¿no? Pero sí que evidentemente lo que os decía, a la hora de evaluación del desempeño y a la hora de selección de personal, quitamos completamente cualquier sesgo que el evaluador pueda tener. Somos todos humanos y todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Y nuestra forma de entender el mundo. ¿A quién va dirigido esto? Pues lo que os decía, sobre todo departamentos de recursos humanos, departamentos comerciales, de gestión del talento, responsables de prevención de riesgos laborales para todo el tema de asentismo laboral, psicosocial, análisis de riesgos psicosociales, que también el aplicativo lo hace, porque el aplicativo podemos ir modificando nosotros o bien vosotros, mediante los distintos protocolos que existen, las preguntas a realizar, con lo cual también podemos realizar este tipo de actividad. Ya tenemos un par de empresas que lo han utilizado con éxito en el caso de análisis del riesgo psicosocial. ¿Para qué? Pues sobre todo para conocer a vuestra gente. Cuando conocemos a nuestro personal, cuando conocemos los riesgos latentes dentro del mundo psicosocial, de lo que no vemos todos los días, nos permite sobre todo actuar, ¿vale? Y no es una actuación prueba-error. No os voy a implantar y a ver qué pasa.
y si tengo suerte funcionará, o a lo mejor no, sino que vamos con datos muy fiables, muy concretos, muy claros y que además nos permite esa gran foto diaria de la compañía y esa progresión que os decía antes en el tiempo hacia una parte más de futuro, ¿no? ¿Qué más permite el aplicativo? Pues evidentemente nosotros creemos que un buen aplicativo informático, da igual de lo que sea, en este caso gamificación o selección de personal, pero incluso el Office valdría como ejemplo, pues tiene que ser totalmente personalizado, ¿eh? No nos podemos permitir el lujo de que una empresa quiera configurar un puesto de trabajo y porque no esté en mi lista no puedo hacerlo, o quiera configurar una competencia y porque yo no la he tenido en cuenta en su momento a la hora de programar, pues no puede hacer la evaluación, ¿no? En este caso es totalmente configurable. Podéis configurar desde el comienzo de la partida, cuántos jugadores puede haber, cuántos personajes queréis que haya, de qué queréis que hablen los personajes. Podéis cargar vuestras propias preguntas. Si tenéis ya un manual de competencias desarrollado dentro de la propia compañía, podéis subirlo y el juego automáticamente lo hace suyo. Y toda la parte de Big Data, toda la parte de Data Analytics y toda la parte de inteligencia artificial se va a autoconfigurar ya de forma automática con vuestra configuración, ¿no? ¿Qué más aporta? ¿Cuál es una parte importante también de la fortaleza que tiene? La parte gráfica. La parte de, podemos sacar ciento y algo filtros distintos, ciento y poco algo informes personalizados para daros la información que necesitáis. Porque al final, como hablábamos antes de que era autoconfigurable, pues aquí también los informes son configurables por vuestra parte. Podéis configurar el mínimo de información, podéis configurar el máximo de información que queráis servir. Por otro lado, la parte de configuración también dispone de autogestión, ¿vale? No requerís de BeyondTech o de la empresa que lo distribuya para poder usarlo, ¿vale? Directamente es un sistema iCloud, no requiere instalación ninguna, tiene una navegación muy intuitiva a la hora de arrancar las partidas, a la hora de montar vuestras propias batallas entre distintos departamentos o personas y os permite además sobre todo el tema de protección de datos y el tema de no depender de nadie para poder trabajar. Otra parte importante que tiene dentro de la configuración es los distintos tipos de rol. Podemos tener, y ya tenemos, evidentemente, un superadministrador del sistema, que entendemos que será el director de recursos humanos o quien el delegue, para configurar cuáles son los siguientes roles que pueden ver en el juego, ¿no? Pues desde el jugador básico, que es una persona que entra, juega y no ve nada más del sistema. Luego tenemos perfiles de gestor administrativo, que es alguien dentro de vuestras empresas, que es el que va a dar de alta y baja las partidas o va a subir o cargar información. Y luego tenemos la figura del visualizador. Aún así, cada empresa puede configurarse los roles como ellos quieran, ¿vale? Volvemos a recalcar que también es muy importante la parte del entorno seguro, ¿vale? Esto está evidentemente totalmente protegido en servidores de alto rendimiento y cualquier información tanto de vuestros trabajadores como de vuestra empresa queda en ese cloud que es personalizado por cliente y donde solo el cliente tiene acceso, ni tan siquiera nosotros. Entonces tenemos solamente un acceso a la parte de software, de cómo funciona, si está dando algún problema o no. Pero toda la información queda encriptada con un cambio de contraseñas y sobre las bases de datos para que solo vosotros podáis ver esta información, porque evidentemente es información muy sensible tanto de vuestra compañía como de vuestros empleados, ¿no? Más ventajas que tiene, más fortalezas que tiene más allá del muro. Pues por un lado la experiencia de juego dinámica. Esto es llevar la gamificación al extremo. Yo os invito a que entréis en la web de BeyondTech y podáis ver el juego de forma operativa ya y que pidáis una demo si queréis para que podáis ver un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no? El nivel de abandono del juego está en un 2%. Normalmente en cualquier proceso de gamificación no bien hecha, el nivel de abandono es un 75%. Entonces estamos consiguiendo que solo 2 de cada 100 trabajadores abandonen la partida, no terminen de completarla, por lo cual significa que la experiencia de gamificación, la experiencia de jugabilidad está muy bien realizada. Los cuestionarios son muy atractivos. Pasamos del típico ABC, del típico test, del típico contéstame esas 3 preguntas, a una relación con personajes virtuales que se están interactuando con nosotros y que nos van facilitando el juego y además la toma de decisiones es continua del jugador. Y esto permite también pues, aislarnos de
el simple hecho de tener que marcar, ¿no? Os decía antes, la aplicación es iCloud, con lo cual no requiere que instaléis nada en vuestros servicios, no requiere que os bajéis nada al móvil, pese a que es una web app y directamente con acceso a internet podríais jugar desde un móvil, una web, desde una tablet. Está el sistema responsive con distintas versiones para cada tipo de dispositivo para poder jugar, ¿no? Otra parte importante para el jugador es la sensación de pertenencia, ¿no? Ahora estamos en un mundo pues, COVID, iba a decir post-COVID, pero no, estamos todavía en el mundo COVID, que está pegando muy fuerte y cada vez tenemos más personas en entornos de teletrabajo, ¿no? Hemos tenido aquí en España durante 3-4 meses mandar a todo el mundo a casa a trabajar, que podía trabajar desde allí, y nos hemos encontrado las primeras 2 semanas, nosotros formamos 8.000 personas en temas de teletrabajo para adaptarles a esta nueva sensación y a esta nueva experiencia que tenían que tener, y nos dimos cuenta durante el paso de las semanas que la gente empezaba a tener problemas de sensación de pertenencia a su compañía. Gente que necesita estar presente en las instalaciones, la interacción con sus compañeros, evidentemente, no es igual a través de una pantalla como la que estamos haciendo ahora nosotros, que estuviéramos en un congreso en persona, y el juego lo que va a permitir es también que se utilice de forma lúdica. Podemos crear relaciones, interrelaciones personales dentro del propio juego. Me explico. En una misma partida puede estar jugando el director general de una compañía, un becario, la señora de la limpieza y un ingeniero de procesos. Ninguno de ellos sabe quién es su compañero hasta que no acaba el juego. Y esto lo hace de una forma muy lúdica, muy divertida, muy en batallas, como os decía, en intentar conseguir primero acabar la historia y, por supuesto, la adquisición de puntos, ¿no? Pero una de las grandes diferencias de Más allá del muro es la sensación de pertenencia para quien estoy trabajando, ¿no? Como resumen de todo lo que habéis visto, ya os digo que os vamos a facilitar a través del organizador, evidentemente, si queréis, o a través de nuestras web, tenéis también la solicitud de información. Quien quiera profundizar más en el juego, quien quiera ver por dentro los dashboard, quien quiera ver sacar un informe, estaremos encantados de facilitaros esa información, ¿no? de forma gratuita y, evidentemente, sin ningún compromiso. Pero, mirad, a mí me gustaría acabar esta charla, que ya me quedan poquitos minutos, con más una parte reflexiva, ¿no? Había un poeta que todos conoceréis, Mario Benedetti. Había una frase que me encanta de él que decía que cuando teníamos todas las respuestas llegó alguien y nos cambió las preguntas, ¿no? Y esto es lo que está pasando en el entorno COVID, sobre todo en las relaciones empresariales, en la forma de entender el mundo, en la forma de cómo los trabajadores tenemos que entender que el ayer ya no va a ser así, que esto va para largo, ya no solamente con tema COVID. Nosotros creemos desde aquí que es un tema ya de cultura empresarial y, evidentemente, esto es el comienzo de otras pandemias y de otras situaciones, porque el mundo global nos trae cosas muy buenas como la que estamos haciendo ahora de comunicaros con vosotros desde España, pero también va a traer más situaciones de este tipo, ¿no? Y sí que creo que las empresas tenemos que prepararnos para estas oleadas, ¿no? Y no perder el foco, de que al final, como bien decía el nombre de la empresa, la tecnología está muy bien, el dotar a los trabajadores de un Team o de un Zoom, el darle Office 365 online, darle todas las herramientas posibles para trabajar desde casa, eso no es teletrabajo, eso es otra cosa, ¿vale? El trabajo tiene que pasar también por la parte de análisis psicosocial de la persona. Cada vez aquí en España estamos detectando más problemas de depresión, bajas laborales por depresión, por teletrabajo, ¿eh? Más allá de la situación evidentemente compleja que os voy a contar a vosotros ahí en Sudamérica, de situaciones familiares complejas con COVID y demás. Pero esta herramienta nace para eso, nace para ser capaces de prever cuando esa parte motivacional de nuestros trabajadores que están en casa nos va a permitir detectarlo rápido. Y no solamente detectarlo, sino que lo vamos a poder comparar con el resto de nuestra compañía, nos va a permitir intervenir, esto yo creo que es la segunda, de las 3 grandes patas, la segunda, intervenir rápido para intentar que ese trabajador no se nos vaya, no tenga problemas. Y tercero, sobre todo, prescribiros, es decir, a los técnicos en prevención, a los médicos de trabajo, a las personas que estamos relacionadas con el mundo de la prevención de forma directa o indirecta, esto del COVID nos ha caído encima como un tsunami, ¿no? Y que a veces la toma de decisiones no es fácil, que dependemos de otros departamentos para poder intervenir. Y esta herramienta se llama Más allá del muro por ese motivo, ¿no? Porque a través de una misma aplicación
estamos tocando temas de prevención, temas de recursos humanos, temas de flujo de negocio. Tocamos tantos palos dentro de la empresa que lo que estamos rompiendo con ella son los muros que a veces hay entre departamentos, ¿no? La comunicación interna dentro de nuestras compañías para poder avanzar. Poco más, quedo ahora a dispensas de las preguntas que podáis lanzarme y que yo estaré encantado de contestaros ahora. Vuelvo a repetir las gracias a los organizadores de la 26ª Semana de la Salud Ocupacional. Para nosotros es un lujo y un orgullo el poder participar aquí y daros las gracias a vosotros sobre todo por estos minutos que habéis empleado en atenderme, en escucharme y en compartir ahora, si queréis, vuestras experiencias conmigo, ¿no?